Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la discretización. Vamos a iniciar recordando los pasos generales del método de elemento finito. Paso 1, la discretización. Paso 2, la aplicación de la ecuación del elemento finito, obviamente a cada uno de los elementos finitos. Paso 3 es el ensamble. 4, aplicar condiciones de frontera. 5, que es resolver el sistema de ecuaciones lineales. 6, que es calcular variables secundarias. 7, que es el procesamiento posterior. Y 8, análisis de resultados. Entonces vamos a centrar la atención en este video en la discretización. Llamamos discretizar al proceso de dividir el dominio en partes, dividir ese dominio en subdominios. A estos subdominios nosotros los llamamos elementos finitos. Podemos tener una discretización del dominio en una dimensión, en dos o en tres dimensiones. Por ejemplo, aquí les muestro una discretización de un problema unidimensional, donde esta barra la hemos discretizado utilizando 4 elementos finitos. O por ejemplo, un problema bidimensional donde hemos utilizado un elemento finito rectangular. Es importante señalar que para realizar el proceso de discretización nosotros podemos utilizar diferentes tipos de elementos finitos, ya sean elementos finitos unidimensionales, bidimensionales, elementos finitos con diferentes grados de libertad, elementos finitos con funciones de forma lineales, cuadráticas, en fin. Por ejemplo, para discretizar este problema, que es una placa sometida a carga, nosotros podemos utilizar una concepción del problema bidimensional y utilizar elementos finitos, por ejemplo, rectangulares, un elemento finito rectangular, así como vemos aquí en la imagen, o por ejemplo puedo utilizar dos elementos finitos triangulares. Recordemos que mientras mayor sea el número de elementos finitos que nosotros utilicemos, la solución de nuestro problema se acercará cada vez más hacia la solución exacta. Sin embargo, el tiempo de cómputo y el coste computacional que nosotros requerimos es también mayor. Cuando nosotros estamos discretizando, podemos también utilizar lo que se conoce como diagrama de línea. En este caso, quiero que vean por favor, nosotros tenemos una estructura, un problema de análisis estructural, en el que vamos a discretizar utilizando dos elementos y dos nodos por cada elemento. Entonces, en cada uno de los nodos aparecen los grados de libertad. En este caso estamos trabajando con 2 grados de libertad, un desplazamiento y un giro. Está de color rojo para ustedes. Pero también en cada nodo del elemento finito aparecen acciones aplicadas. Estas acciones es importante señalar que deben ser aplicadas en los nodos y en este caso corresponden a las fuerzas y a momentos. Entonces esta es otra forma de que nosotros podemos representar los elementos finitos, que es utilizando diagrama de líneas. A continuación vamos a hablar sobre el número mínimo de elementos que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de realizar la discretización. Por ejemplo, si tenemos geometrías diferentes, cambios en áreas, un incremento o un decremento del área, entonces donde se produce el cambio de área, ahí yo tengo que considerar un cambio de elemento finito. Observen ustedes acá, de color gris, he colocado el elemento finito 1, el elemento finito 2, debido a que hay un cambio en la geometría, un cambio en la sección, por ejemplo. O también, si hay un cambio en una propiedad del material, como por ejemplo el módulo de elasticidad, entonces también necesariamente debo considerar dos elementos finitos, ¿sí? Porque al trabajar de este modo, yo voy a considerar esta variación en las propiedades del material. También cuando aparecen condiciones de carga, por ejemplo, acá la carga se está aplicando en el punto de contacto entre los dos elementos finitos, ¿no? Entonces, para captar esa información en nuestro problema, necesariamente debo tomar dos elementos finitos, ¿no? Importante también señalar que un elemento finito puede tener más de dos nodos. Típicamente nosotros trabajamos con elementos finitos lineales, es decir, elementos finitos que tienen dos nodos. Sin embargo, puede
que nosotros trabajemos con elementos finitos que tengan más de 2 nodos, como en este caso estoy discretizando el elemento finito 1 utilizando 3 nodos. Cuando nosotros realizamos un análisis utilizando el método de elemento finito asistido por un software comercial o un software libre, conviene que nosotros entendamos el proceso de mallado, de discretización, que entendamos que nosotros podemos refinar las mallas en ciertos lugares. Por ejemplo, en esta zona, que es una zona de interés debido a que hay un agujero en la placa, probablemente nosotros aumentemos la cantidad de elementos finitos en esta región para tener una mejor aproximación a la respuesta exacta. Al momento de hacer esto, nosotros recordemos también que se incrementa el tiempo de cómputo y también se incrementa el coste computacional, pero esto sí que nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos refinar la cantidad de elementos finitos que utilizamos, es decir, refinar nuestras mallas para obtener una solución más aproximada hacia la solución exacta. En los software comercial, nosotros tenemos diferentes tipos de mallas, por ejemplo, estructuradas, no estructuradas e híbridas. Mallas estructuradas, como las que vemos aquí en pantalla, son aquellas en las que la numeración de los nodos es consecutiva y por tanto esto repercute en que no necesitamos tanto almacenamiento, tanta memoria de almacenamiento de la computadora, entonces esto reduce bastante el coste computacional. ¿Sí? Estas mallas se caracterizan porque tienen este patrón, ¿no? Son mallas que siguen un patrón. Las mallas no estructuradas, la numeración de los nodos ya no es consecutiva. Y como nosotros también podemos ver, en este modo ya no tenemos una especie de patrón, sino que, por ejemplo, vemos que en esta zona tenemos una mayor concentración de elementos finitos. En el caso de las mallas no estructuradas, se requiere un poco más de coste computacional, pero esto es más enfocado desde un punto de vista desde la programación, desde el desarrollo de una persona que desarrolla programas para elementos finitos. Pero bueno, conviene conocerlo. Y en el caso de la malla híbrida, pues es una mezcla entre la malla estructurada y no estructurada. Otro punto importante a mencionar en este proceso de discretización es la calidad del mallado. Es importante que cuando nosotros ya realizamos un análisis de algún problema utilizando el método de elemento finito, verifiquemos la independencia del tamaño de malla. Es decir, que el tamaño y el tipo de elemento finito que nosotros estamos utilizando no influye en la solución. También es importante verificar la relación de aspecto del elemento finito y por supuesto la deformación que tiene este elemento finito, los picos. Entonces, entrar o andar más en esto de la calidad del mallado queda fuera del alcance de este curso. Sin embargo, comento de que existen muchas investigaciones sobre el proceso de mallado y pues los invito a que hagan una búsqueda en internet para que si están interesados puedan ahondar en este tema. Vamos a hablar sobre la numeración de los nodos. Recordemos que al momento de nosotros realizar la discretización tenemos los elementos finitos y cada uno de estos elementos finitos tienen nodos. Entonces nosotros con estos nodos necesitamos ver cómo están conectados. Vamos a necesitar una matriz que llamamos matriz de conectividad. Esta conectividad de los nodos va a repercutir directamente en el ancho de banda de nuestra matriz de rigidez, nuestra matriz de rigidez global. Entonces, comentarles de que hay ya los programas enlatados, programas comerciales de elemento finito. Este proceso de numeración de los nodos está optimizado de tal forma que se reduce el ancho de banda de la matriz de rigidez y por tanto se reduce el coste computacional. Y eso se traduce en que nosotros como usuarios que vamos a realizar un análisis por elemento finito, pues no tenemos que estarnos preocupando tanto en el coste computacional, dado que esto de la numeración de los nodos, pues los software lo trabajan por detrás y nosotros como usuarios pues no tenemos que preocuparnos tanto, pero conviene que nosotros entendamos, sepamos qué es lo que está haciendo el software por detrás. Muy bien, en este video hemos hablado sobre la discretización. Hemos dicho que podemos discretizar un problema
en forma unidimensional o bidimensional. También hemos dicho que podemos utilizar diferentes tipos de elementos finitos. Hemos mostrado la representación de los elementos finitos utilizando el diagrama de línea y hemos hecho énfasis en que las acciones se deben aplicar siempre en los nodos. También hemos visto que la geometría, la propiedad del material y las condiciones de carga me van a condicionar el número mínimo de elementos finitos que yo voy a tener al momento de discretizar un problema. Y finalmente hemos comentado un poco sobre el proceso de mallado que utilizan los software comerciales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.